Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a estudiar el tema determinación del tamaño de la muestra. Para este tema, el investigador tiene que tomar muy en cuenta algunos factores que son necesarios aplicarlos de forma apropiada. Cada uno de esos factores y las fórmulas a utilizar las vamos a explicar en este video. Cuando iniciamos una investigación, nosotros tenemos un universo de estudio en el cual vamos a realizar esa investigación. Pero nos es muy difícil trabajar con todo el universo de estudio que podemos tener. Entonces se nos hace necesario tomar una pequeña porción a la cual llamaremos muestra. Para que lo comprendamos mejor, estamos viendo acá en el pequeño esquema lo que es el universo. Y, por supuesto, al tomar una pequeña porción de él, a eso lo llamamos muestra. Y es con esa muestra con la que vamos a trabajar. Para determinar el tamaño de la muestra adecuado, nosotros lo vamos a hacer aplicando fórmulas que ya existen en las estadísticas y que nosotros nos vamos a basar en ellas para que nuestra muestra tenga la confiabilidad que necesita tener. Vamos a desglosar cada uno de los elementos de esta fórmula para que podamos comprender de dónde los obtuvimos y cómo poderlos aplicar a nuestra investigación. Z está representando el nivel de confianza según el comportamiento de las ciencias. Este lo asignamos nosotros, pero en una gran mayoría se asignan los valores desde 90%, 95%, 97%, convirtiendo los valores que hemos elegido en decimales para poder utilizarlos en esta fórmula. Si el nivel de confianza elegido, en este caso, fuera 95%, este 95% que nosotros elegimos debemos dividirlo entre 2, lo cual nos dará como resultado 47.5. Aún así, este 47.5 que acabamos de encontrar no es el que vamos a utilizar en Z cuando ya lo tengamos, lo querramos poner en la fórmula. Tenemos que este resultado multiplicarlo por 100, con lo que obtendremos 0.470. Fue necesario convertirlo a decimal. Aún este no es el valor de Z, aunque lo tengamos en decimal, pero todavía es necesario usar la tabla de área bajo la curva normal tipificada. Esa tabla ya existe y esa tabla ya está hecha y no la podemos cambiar. Lo único que vamos a hacer es ir a buscarla y para eso yo les dejaré un link donde ustedes la pueden descargar para utilizarla. Cuando ya tengamos la tabla, entonces nosotros vamos a buscar en toda la tabla el valor de 0.475. Si este valor no lo encontramos exacto, tenemos que tener el cuidado de no elegir un valor mayor. No podemos pasarnos ni una milésima, ni una centésima. Debemos de tenerlo o exacto o una milésima menor o 2 menor, pero no podemos pasar. Luego de que lo encontramos y lo ubicamos en la tabla, entonces trabajamos con las coordenadas. Vamos primero a la coordenada Z y luego nos vamos hacia arriba para ver con qué valor podemos agregarle a Z. Lo vamos a explicar viendo la tabla. Esta es la tabla de áreas bajo la curva normal tipificada de 0 a Z. Lo primero que hacemos es buscar la cantidad 0.475 en toda esta tabla. Ya lo ubiqué, entonces ahí lo tengo, 0.475. Recuerden que los ceros a la izquierda no me provocan ningún problema, entonces ya lo encontré. Ahora me voy en línea recta hacia la columna Z y estoy allí
viendo que me da 1.9. Ese 1.9 ya lo tengo en cuenta, ese ya lo voy a utilizar. Ahora veo en la fila numérica hacia arriba, en la otra coordenada, y tengo un 6, lo cual se lo voy a sumar al 1.9, quedándome entonces z como 1.96. De esta manera ya encontramos el valor de z que estábamos buscando. Para encontrar P, que es otro de los valores de nuestra fórmula, P representa el porcentaje de posibilidad de que el resultado de nuestra investigación sea positivo. Como en toda prueba donde tenemos dos posibilidades, ya sea positivo o negativo, entonces le asignamos un 50%, porque nuestra investigación puede tener cualquiera de los dos resultados. Entonces, ese 50% que le asignamos debemos dividirlo entre 100 para pasarlo a porcentaje, a decimal, porque es necesario trabajar la fórmula ya con decimales. Ese 50% ya convertido en decimal nos da 0.5. También ahí tenemos la Q y representa el resultado negativo, de igual manera que P. Tenemos un 50% de probabilidad que sea negativo. Entonces Q también va a tener un valor de 0.5. N, si lo vemos en mayúscula, está representando el tamaño del universo del estudio. Pero cuando en la fórmula estamos buscando N minúscula, ahí está representando el tamaño de la muestra. En este caso, el que vamos a utilizar en nuestra fórmula es el tamaño del universo del estudio. También tenemos E. Este valor es el nivel de precisión con el que se va a trabajar en nuestra investigación. Por lo general se recomienda que el nivel de precisión sea un 5%, aunque puede asignarse el 7%, el 4%, el 6%, etc. Pero muchos de los que trabajan en esta área de estadística recomiendan que mejor utilicemos el 5%, que es una precisión muy buena y muy adaptable a cualquier investigación. También debemos dividirlo entre 100 para pasar esta cantidad de decimal. Entonces, el 5% cuando lo dividimos entre 100 nos da 0.05 y ese va a ser el valor de E. Ahora vamos a aplicar la fórmula, ya que vimos en qué consiste cada uno de sus elementos. Con un ejemplo muy sencillo. Se desea conocer qué tiempo dedican los estudiantes de 10 colegios privados a estudiar en su casa, hoy que estamos en cuarentena domiciliar a causa de la pandemia COVID-19. Conocemos que el total de estudiantes de los 10 colegios son 3.000 alumnos. Entonces, allí vemos cada uno de los elementos. N es igual a 3.000. Z, vamos a retomar lo que acabamos de explicar en el ejemplo y le vamos a dejar el 95%, que dividido entre 2 nos daba 47.5, y cuando lo dividimos entre 100, pues nos daba 0.475. Esto, cuando ya lo ubicamos en la tabla, recordemos que encontramos las dos coordenadas que uniéndolas nos quedaba 1.96. Y ese es el valor de Z que vamos a utilizar. P, pues 0.50, Q 0.50 y E 0.05. Sustituyendo todos los valores en la tabla, ahí tenemos 1.96 elevado al cuadrado, porque Z en nuestra fórmula está al cuadrado, multiplicado por el valor de P, que es 0.5, por el valor de Q, que es 0.5, y por N, que es el tamaño total de los estudiantes, que es 3.000. Ahora repetimos el tamaño del universo, que es 3.000 menos 1, y ahora tomamos en cuenta E, pero va elevado al cuadrado. Entonces es 0.05 al cuadrado más 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5. En este momento lo que vamos a hacer es
sacar los cuadrados de esos valores. Muy bien, y allí tenemos la primera respuesta que nos da 3.84, la cual la dejo así. También ya sacamos el otro cuadrado y nos da 0.25. Y ahí ya trabajamos también el paréntesis. Cuando ya tenemos esos valores, ahora vamos a multiplicarlos, cada uno de ellos. 3.84 por 0.5 por 0.5 por 3000, y eso nos va a dar un valor de 2880. Ahora vamos a trabajar con la parte de abajo y multiplicamos primeramente 2999 por 0.025, lo cual estamos obteniendo allí 7.4975 más 0.96 cuando ya multiplicamos las otras partes. En un primer total tenemos una división que todavía tenemos que realizar, que es 2880, y ya que sumamos las cantidades anteriores nos dio 8.4575. Al realizar esta división encontramos el valor de n, que ya es el valor de la muestra que estamos buscando, y nos da 340. Podemos decir entonces que el tamaño de la muestra de la cantidad de estudiantes de los colegios privados que debemos tomar para nuestra investigación es de 340 alumnos. Todo este proceso es necesario para saber con qué muestra vamos a realizar nuestro estudio. Así que estamos listos para continuar con las otras partes de nuestra investigación.